Bien, listo en línea, Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Daniel, gusto en saludarte. Gracias, un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen jueves. El fenómeno de las aprobaciones de los presidentes, más o menos durante el siglo XXI, lo que llevamos, ha sido justamente ya una materia de análisis, digamos, desde el punto de vista no solo de la estadística electoral, sino que se ha convertido ya en toda una materia de estudio electoral, por lo que toca justamente a medir el pulso de cada una de las sociedades, por lo que toca a un rubro que me parece fundamental cuando hemos pasado, digamos, de la parte cualitativa a la parte cuantitativa para justamente saber cuál es el estado de cosas y también el estado de ánimo de cada uno de los segmentos sociales. Y así llegamos más o menos al fenómeno del cambio político, cuando vimos que en términos generales se mantuvo una tendencia en la que a fines del siglo XX los presidentes habían tenido una presencia más o menos notable, importante, por lo que hace, digamos, a la aceptación y a la aprobación, que son, digamos, los dos grandes conceptos. El primero porque se refiere a cómo son vistos los presidentes cuando llegan a la cima del poder político, es decir, cuando acceden al poder. Y el segundo porque la aprobación se refiere en todo caso a una vez que ya han terminado sus periodos gubernativos. Ese es el segundo tramo en el que nosotros debemos esperar a que termine, por ejemplo, esta administración, la actual, para conocer el estado de cosas y también el estado real de la economía, de la administración pública en términos generales. Y sin embargo ya tenemos varios apuntes que nos ayudan y que nos muestran cómo está, digamos, hoy la sociedad por lo que toca a la percepción que tiene del desempeño del presidente, que reitero se va a medir de una manera total hacia el final de su gestión. Por ejemplo, aquí podemos ver que más o menos en el cuarto año, que es un primer parámetro de esos dos grandes que existen para medirlos, estos estudios, me parece que el primero es porque ya al cuarto año hay una idea, un bosquejo mucho más claro de cómo se han comportado los indicadores, por ejemplo, del desempeño, lo mismo administrativo, que político, que económico. Y el segundo porque hace relación también a los fenómenos que van ocurriendo como coyunturas políticas o como coyunturas críticas, que es el caso en que hoy nos encontramos. Es decir, este segundo parámetro es claramente una visión de una sociedad que está, digamos, claramente descontenta por lo que toca a un rubro que es el más, digamos, más bien visto por los casos más recientes de corrupción, que toca, digamos, a un punto, me parece a mí clave, y es bien visto por segmentos sociales concretos, porque ahí hemos notado cómo ha comenzado a declinar toda la aceptación ya de largo plazo del actual presidente. Simplemente si notamos con el fenómeno de la Casa Gris, ya vimos esos 8 o 9 puntos que ha comenzado a declinar, y también hemos visto otra cosa que llamamos la trayectoria y cómo se va construyendo también una tendencia. Y allí, por ejemplo, podemos seguir por ese camino cuando vemos otros ejemplos de la misma gestión actual, por ejemplo, con lo que toca al rubro de relaciones exteriores, que también ha sido muy problemático en su manejo, había sido siempre muy bien visto justamente por ser un rubro con mucho profesionalismo, y que ahora se le imprime justo lo contrario. O, por ejemplo, el más reciente, que también tiene que ver con el desempeño general de toda la administración pública federal, que tampoco se observa como un ángulo profesional. Es decir, que son rubros y tramos que se han ido hilvanando, se han ido sumando, y que están conformando todo ese fenómeno que estamos viendo ahora mismo en la mesa. Es verdad que mucho más potenciados por el caso de este fenómeno de corrupción más reciente, y que la Casa Gris simplemente los han ido a empujar. Y creo que allí está puesto muchas de las expectativas que había puesto el presidente sobre sí mismo, porque hay que recordar que, en otras palabras, se trata de un presidente que ha puesto mucho de su causa en defender, digamos, la conversación pública, que es precisamente otro ángulo del estado de cosas que él ha perdido.
una vez que ha perdido el control de esa agenda que llamamos la agenda pública, pues entonces también se explica el cómo la declinación ha seguido su curso en estas 4 semanas únicamente. Claro, lo notamos ahora mucho más porque también hay que sumar un factor de poder que no habíamos visto, por lo menos desde el fin de los años 70, principios de los 80, en México del siglo anterior, cuando justamente cambiamos de construcción económica en torno a cómo resolver los problemas de nuestra economía. Por ejemplo, cuando pasamos de aquel ciclo nacionalista a convertirnos en unos aliados mucho más cercanos, mucho más estratégicos a la manera de construir la economía con los Estados Unidos. Pero, en todo caso, tenía ya mucho tiempo que ese modelo, digamos, de concentración del poder no se había visto de una manera tan firme, tan robusta, como hoy lo estamos volviendo a tener o a padecer. Y creo que allí también está una de las explicaciones, me parece, no la única, claro, pero sí una de las que están muy bien puestas en la mesa, porque cuando vemos que hay un presidente que tiene o sostiene esos niveles tan altos de personalismo, es verdad y es explicable también que el conjunto de golpes al corazón de su gestión, de los misiles, de los golpes espectaculares, lo reciba precisamente no la administración en su conjunto como para distribuir cada uno de esos problemas en las diversas agencias de la administración, sino que lo recibe una sola persona. Y creo que allí el personalismo está marcando el problema del actual presidente, haberse convertido precisamente en ese concepto de don Daniel Cosío Villegas, el monarca sexenal absoluto que recibe todos los golpes al corazón y lo que tiene que defender es justamente ahora su gestión. Lo que tiene que hacer ahora la sociedad es defender también la libertad, defender la democracia, es decir, estamos en una circunstancia de disputa, como dijo aquel gran ensayo mexicano, una disputa que no habíamos visto hace mucho tiempo, la disputa por la nación, Teodoro.